buenas. Entonces vamos a continuar con los músculos del miembro superior. Ahora hablaremos sobre el compartimiento antebraquial posterior. Vamos a hablar del grupo lateral y del grupo posterior propiamente dicho. Aquí tenemos grupo lateral, son 4 músculos, y el grupo posterior son 8 músculos divididos en 2 planos, en un plano superficial y un plano profundo. En el grupo lateral tenemos al braquio radial, extensor radial largo y corto del carpo y al músculo supinador. Grupo lateral. Aquí podemos ver en una vista lateral lo que son los huesos del miembro superior. Este músculo que estamos observando aquí es el músculo supinador. Este es el músculo braquiorradial. Este músculo es el extensor radial largo del carpo, y este es el extensor radial corto del carpo. Músculo braquiorradial. El músculo braquiorradial tiene una inserción superior en el húmero, que parte del mismo del húmero en el borde lateral en el tercio inferior, como estamos observando en la imagen. Inferiormente se inserta en el hueso radio, pero ¿qué parte mismo del radio? En la apófisis estiloides, aquí mismo, apófisis estiloides del radio. Este músculo se encuentra inervado por el nervio radial antes de su división. ¿Y qué acción realiza? Produce lo que es la flexión del antebrazo. Aquí podemos observar al músculo braquiorradial cómo se inserta superiormente en el tercio inferior del borde lateral del húmero e inferiormente se inserta en la apófisis estiloides del radio. Cuando se contrae este músculo, lo que se produce es una flexión del antebrazo. El último de los 3 flexores de codo es el braquiorradial. Se origina en la diáfisis del húmero, justo por debajo de la tuberosidad radial. Se inserta abajo, aquí, distalmente en el radio. El braquiorradial es un eficiente flexor del codo, tanto si el brazo se encuentra en pronación como si se encuentra en supinación. Aquí vamos a poder observar en imagen real al músculo braquiorradial, que se inserta superiormente en el tercio inferior del borde lateral del húmero e inferiormente se inserta en la apófisis estiloides del radio. Este músculo, al contraerse, produce la flexión del antebrazo. Músculo extensor radial largo del carpo. Este músculo superiormente se inserta en el húmero, que parte mismo del húmero también en su borde lateral, por debajo de la inserción del músculo braquiorradial. Inferiormente se inserta en el segundo metacarpiano, específicamente en la base del segundo metacarpiano. Se encuentra inervado por el nervio radial antes de su división y la función que realiza es la de extensión de la mano y la abducción de la mano. Aquí estamos observando al músculo extensor radial largo del carpo, superiormente insertándose en el húmero e inferiormente en la base del segundo metacarpiano. Extensor radial corto del carpo. El extensor radial corto del carpo se inserta superiormente en el húmero, pero ¿qué parte mismo del húmero? En esta región que es el epicóndilo. Y su inserción inferior es en la base de este hueso, que es el tercer metacarpiano. Se encuentra inervado por lo que es la rama profunda del nervio radial. Y la función que realiza es la de extensión de la mano y la abducción de la mano. Aquí estamos observando al músculo
extensor radial corto del carpo, como se inserta superiormente en el epicóndilo e inferiormente en el tercer metacarpiano. Aquí vamos a observar a los músculos extensores del grupo lateral. Tenemos al músculo extensor radial largo del carpo, que es este, y al músculo extensor radial corto del carpo, que es este. Este ya es otro músculo formando parte del grupo posterior, más adelante hablaremos de él. Vemos que el extensor radial largo del carpo se inserta en el borde lateral del húmero y el extensor radial corto del carpo se inserta en el epicóndilo, esto superiormente. Esto viene hacia abajo, pasa por el retináculo de los extensores y posteriormente se inserta el extensor radial largo del carpo en la base del segundo metacarpiano y el extensor radial corto del carpo se inserta en la apófisis estiloides que se encuentra en la base del tercer metacarpiano. Músculo supinador. El músculo supinador tiene dos fascículos, uno superficial y uno profundo. El fascículo superficial se inserta en el húmero y en el radio, que parte del mismo del húmero en esta región, en el epicóndilo, en la cara posterior del epicóndilo. Esta es una vista posterior, esta es una vista anterior. Y que parte del mismo del radio en la cara anterior. Así que el fascículo superficial del músculo supinador se extiende desde aquí. Después, el fascículo profundo se inserta en el cúbito y en el radio. ¿Qué parte mismo del cúbito? Se inserta en esta región por debajo de lo que es la escotadura radial. Aquí se llama cresta del supinador justamente, por la inserción del fascículo profundo del músculo supinador. Aquí vemos cómo se inserta en la cresta del supinador, pasa posterior al hueso radio para insertarse luego en la cara anterior del radio. Se encuentra inervado por la rama profunda del nervio radial y la función que realiza es justamente la supinación, porque cuando se contrae este músculo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir la rotación lateral del radio. Aquí estamos observando al músculo supinador, fascículo superficial y fascículo profundo. Vemos cómo el fascículo profundo pasa por detrás del radio para luego insertarse en su cara anterior. Ahora vamos a observar en imágenes reales lo que es el músculo supinador, que es este, que tiene dos fascículos, superficial y profundo. El fascículo superficial que se extiende desde el húmero hasta el radio, y el fascículo profundo que se extiende desde la cresta del supinador hasta el radio, por encima de la inserción del pronador redondo. Aquí vemos el músculo supinador que tiene dos fascículos, superficial y profundo, y entre ellos pasa el nervio radial, o sea, el ramo profundo del nervio radial. Y aquí vamos a ver la acción del supinador, que es la rotación lateral del radio. Y este es el músculo pronador redondo que realiza la rotación medial del radio. Y ahora vamos a hablar sobre el grupo posterior del compartimiento antebraquial posterior. Aquí tenemos un esquema de lo que es el miembro superior. De lateral a medial, primero vamos a citar el plano profundo. Ese músculo es el abductor largo del pulgar. Aquí tenemos al extensor corto del pulgar, al extensor largo del pulgar y finalmente el extensor del índice. Así completamos el plano profundo. Ahora vamos a citar el plano superficial, también de lateral a medial.
Este es el músculo extensor de los dedos. Este es el extensor del meñique. Este músculo es el extensor cubital del carpo y finalmente tenemos al músculo anconio. Ahora vamos a desarrollar el plano superficial. Músculo extensor de los dedos. El músculo extensor de los dedos tiene su inserción superior en el húmero, que parte mismo aquí, en el epicóndilo, en la cara posterior, porque esta es una vista posterior. Su inserción inferior es a nivel de la falange media y distal de los 4 últimos dedos. Precisamente se inserta en la base de la falange media y en la base de la falange distal. Se encuentra inervado por la rama profunda del nervio radial. Rama profunda del nervio radial. Y la función que realiza es la extensión de las falanges, como también la extensión de la mano. Aquí estamos observando al músculo extensor de los dedos, insertándose superiormente en el epicóndilo, específicamente en la cara posterior, e inferiormente en la falange media y distal. Vemos como estos tendones se dividen en 3 lengüetas, 1, 2, 3. Vemos que la lengüeta mediana se inserta en la base de la falange media y observamos que las lengüetas laterales finalmente, distalmente, se vuelven a unir y se insertan en la base de la falange distal. Músculo extensor del meñique. Este músculo se inserta superiormente en el húmero, que parte mismo en esta región, en la cara posterior de lo que es el epicóndilo. Su inserción inferior se fusiona con el tendón del extensor de los dedos que va hacia el meñique. Aquí estamos observando. Este es el músculo extensor de los dedos y el tendón se fusiona con el tendón del extensor de los dedos que se va hacia este dedo. Se encuentra inervado por la rama profunda del nervio radial y la función que realiza es la de extensión también de los dedos y le da una cierta independencia a los movimientos del meñique. Aquí podemos observar inserción superior en el epicóndilo, inserción inferior fusionado con el tendón que se dirige hacia el meñique. Aquí vamos a poder observar a este músculo que es el extensor de los dedos, que se origina en el epicóndilo del húmero, desciende y sus tendones pasan profundo al retináculo extensor. Aquí también vamos a poder observar a este músculo que es el extensor del meñique, que superiormente se inserta en el epicóndilo también, y que desciende, su tendón pasa profundo al retináculo extensor. Aquí, una vez que pasa el retináculo extensor, estos tendones se abren en abanico para dirigirse a los dedos correspondientes. Estos tendones, una vez que llegan a la articulación metacarpofalángica, van a originar 3 lengüetas. La lengüeta media, que se inserta en la falange media, en la base de la falange media, y la lengüeta lateral, que se unen distalmente y se inserta en la falange distal. Así ocurre en los 4 últimos dedos. Pero tenemos que tener en cuenta que tenemos un extensor del meñique que aquí se está observando. Aquí vemos como 2 tendones. Uno es del extensor de los dedos y otro es del extensor del meñique, que a nivel de la articulación metacarpofalángica estos tendones se fusionan. Lo mismo ocurre aquí, que vemos 2 tendones, ¿verdad? Y uno de ellos, corresponde a lo que es
al músculo extensor del índice, que también a nivel de la articulación metacarpofalágica ellos se unen. Entonces, ojalá que haya quedado claro aquí. Los tendones se separan para dirigirse a los dedos correspondientes. Aquí vemos mejor. Aquí vemos dos tendones, uno es del extensor de los dedos, otro es del índice, que se fusionan. Aquí lo mismo. Después, a este nivel, o sea, una vez que pasa la articulación metacarpofalágica, se va a dividir en tres lengüetas. La media, la inserción en la falange media y las laterales en la distal. Aquí vemos la acción del músculo, que es la de extender los dedos. Extensor cubital del carpo. Este músculo tiene su inserción superior en el húmero y en el cúbito. En el húmero se inserta en la parte posterior del epicóndilo y en el cúbito se inserta en su cara posterior y en su borde posterior. Inferiormente se inserta en el quinto metacarpiano, en la base, en la apófisis estiloides, en esta región. Se encuentra inervado por la rama profunda del nervio radial y la función que realiza es la de extensión de la mano y la abducción de la mano. Aquí estamos observando al músculo extensor cubital del carpo, inserción superior y su inserción inferior. Cuando se contrae este músculo, produce entonces aducción de la mano y también, o sea, la aducción de la mano es cuando se acerca la mano hacia el eje medial que pasa a nivel de la línea media del cuerpo. Y también produce la extensión. Aquí vamos a poder observar al extensor cubital del carpo, que es este músculo, que tiene su inserción superior en el húmero y en el cúbito. En el húmero, en el epicóndilo, y en el cúbito, en la cara posterior y en el borde posterior. Aquí vemos al músculo, sus tendones pasan profundo al retináculo extensor, que funciona como una polea. Y distalmente, donde se va a insertar el músculo extensor cubital del carpo, en la base del quinto metacarpiano, en la apófisis estiloides. Músculo ancóneo. Este músculo se inserta superiormente en el húmero, que parte mismo en la parte posterior del epicóndilo. Y su inserción inferior es en el cúbito. Se inserta en el borde lateral del olecranon y en la cara posterior del cúbito. Se encuentra inervado por el nervio radial antes de su división y la función que realiza es la extensión del antebrazo. Este músculo tiene la quinta parte de fuerza del tríceps, por eso se le dice hermanito del tríceps. Aquí podemos observar inserción superior, inserción inferior. Es un pequeño músculo. Aquí vamos a poder ver al músculo ancóneo, que es este. Tiene su inserción superior en el epicóndilo e inserción inferior en el cúbito. ¿Y cuál es su acción? La de extensión. Tiene la quinta parte de la fuerza del tríceps braquial. Así terminamos el plano superficial. Ahora vamos a hablar de los músculos del plano profundo. Músculo abductor largo del pulgar. Este músculo tiene su inserción superior en el radio, cúbito y la membrana interósea, donde mismo se inserta justamente en la parte posterior, en la cara posterior, tanto del cúbito y el radio. Su inserción inferior es a nivel del primer metacarpiano. ¿Y qué parte mismo? En la base del primer metacarpiano. Se encuentra inervado por la rama profunda del nervio radial y la función que realiza es, como su nombre lo dice, abducción del pulgar.
Aquí podemos observar al músculo, su inserción superior y su inserción inferior. Entonces, cuando este músculo se contrae, lo que produce es una abducción del pulgar. Aleja el pulgar a la línea media que pasa atrás de la mano. Músculo extensor corto del pulgar. Este músculo tiene su inserción superior tanto en el radio, en el cúbito y en la membrana interósea, que parte mismo en la cara posterior. Su inserción inferior es a nivel del falange proximal del pulgar, en la base. Y se encuentra inervado por la rama profunda del nervio radial y la función que realiza es extensión del pulgar, como también produce abducción del mismo. Aquí estamos observando al músculo extensor corto del pulgar, inserción superior, inserción inferior. Músculo extensor largo del pulgar. Este músculo se inserta superiormente en el cúbito, en la cara posterior. También se inserta en la membrana interósea. Tiene su inserción inferior en la falange distal del pulgar, o sea, aquí en la base de la falange distal. Se encuentra inervado por la rama profunda del nervio radial y la función que realiza es la de extensión del pulgar. Aquí podemos observar al músculo insertándose en el cúbito y la membrana interósea superiormente e inferiormente en la base de la falange distal. Aquí vamos a poder visualizar a los músculos del pulgar, que son el abductor largo del pulgar, el extensor corto y largo del pulgar, pero son músculos del plano profundo, así que para poder visualizarlos hay que retirar este músculo que es el extensor de los dedos. Una vez que retiramos este músculo, vamos a poder visualizarlos. Aquí vemos. Este es el músculo abductor largo del pulgar. Este es el músculo extensor corto del pulgar. Y este es el músculo extensor largo del pulgar. Sus tendones pasan profundo al retináculo extensor. Aquí vemos. Esta es la inserción del abductor largo del pulgar. Y más hacia abajo, la inserción del extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. Como vemos, aquí se encuentra el tendón del extensor largo del pulgar que pasa solo, mientras que los tendones del extensor corto y el abductor largo del pulgar pasan juntos. Aquí vemos. Y vamos a ver. Aquí tenemos al tendón del abductor largo del pulgar que se inserta aquí en la base del primer metacarpiano, mientras que el extensor corto del pulgar se inserta en la base de la falange proximal y el extensor largo del pulgar se inserta en la base de la falange distal. Y la acción que producen el abductor largo del pulgar produce la abducción del dedo gordo, como también extensión, mientras que la acción del extensor largo del pulgar extiende la articulación interfalángica y metacarpofalángica, mientras que el extensor corto del pulgar extiende específicamente la articulación metacarpofalángica. Pero a fin de cuentas es extensión. Músculo extensor del índice. Este músculo tiene su inserción superior en el cúbito y en la membrana interósea, que parte mismo en la cara posterior. Su inserción inferior en su tendón, como podemos observar aquí, el tendón del extensor del índice se fusiona con el tendón del extensor de los dedos, que es para el índice. Se encuentra inervado por la rama profunda del nervio radial y la función que realiza es la extensión del índice. Refuerza a la función de la extensión de los dedos. Aquí estamos observando al músculo, su inserción en el cúbito de la membrana interósea superiormente e inferiormente, uniéndose con el tendón que se dirige hacia el índice que proviene del músculo extensor de los dedos.
Aquí vamos a ver al músculo extensor del índice. Como el extensor del índice se encuentra en un plano profundo, primero hay que remover músculos del plano superficial para poder visualizarlo. Aquí vamos a hacer a un lado al músculo extensor de los dedos. Removemos el músculo y encontramos en lo profundo al extensor del índice. Este músculo, que tiene su inserción superior en la cara posterior del cúbito y en la membrana interósea, su tendón pasa profundo al retináculo extensor y le acompaña al tendón proveniente del músculo extensor de los dedos y que se dirige al dedo índice. Le acompaña a ese tendón. Una vez que cruce la articulación metacarpofalángica, este tendón extensor del índice se une al tendón del extensor de los dedos. ¿Y cuál es la función de este músculo? Reforzar la extensión del índice. Ahora vamos a hablar específicamente de la inervación. Todos los músculos del compartimiento antebraquial posterior se encuentran inervados, ya sea en forma directa por el nervio radial o por una de sus ramas, que es la rama profunda del nervio radial. Aquí vamos a ver primeramente los músculos del grupo lateral, que son 4. Los músculos que se encuentran inervados directamente por el nervio radial son justamente los músculos que se insertan en el borde lateral del húmero, que son dos: el braquio radial y el extensor radial largo del carpo. Justo estos dos músculos que se insertan en el borde lateral del húmero. Después, los otros músculos, ya sea el extensor radial corto del carpo o el supinador, se encuentran ya inervados por la rama profunda del nervio radial. Entonces, así tenemos que en el compartimiento antebraquial posterior, grupo lateral, solamente el braquio radial y el extensor radial largo del carpo se encuentran inervados directamente por el nervio radial. El resto, los otros dos, por la rama profunda del nervio radial. Ahora vamos a hablar específicamente del grupo posterior, que son 8 músculos divididos en dos planos, plano superficial y plano profundo. Como vemos, estos músculos corresponden al plano profundo. Todos estos se encuentran inervados por la rama profunda del nervio radial, mientras que en el plano superficial, 3 de los 4 músculos se encuentran inervados por la rama profunda del nervio radial, excepto uno, que es el ancón, que es el hermanito menor del tríceps braquial, porque aquí realiza extensión del antebrazo. ¿Se recuerdan? Se insertaba en la cara posterior del epicóndilo, en el borde lateral del olecranon y en el borde posterior del cúbito. Entonces, espero que haya quedado claro la parte de la inervación. Gracias por la atención, nos vemos en la próxima.